Estos son los acontecimientos que se están dando en estos momentos en la avenida 10 de agosto. Como podemos observar, hay un gran número de manifestantes quienes están en constante lucha en contra de las políticas neoliberales del presidente actual Guillermo Lasso. Estamos ingresando en este momento a la avenida 10 de agosto. Vamos a seguir recorriendo en este noveno día de movilizaciones, que es efervescente la lucha social. Se han dado cita aquí en la capital. Estamos muy cerca de llegar a los alrededores del Parque Ejido, aquí en la ciudad de Quito. Con conciencia colectiva defendemos los pueblos de la agenda de protesta legítima. El gobierno impone la represión. No caigamos en el juego de la violencia. No generemos ninguna conciencia de vandalismo ni caos. Demostración del movimiento indígena. Esas fueron las palabras de Leonidas Issa Salazar en un pronunciamiento en horas de la mañana. Vemos claramente cómo efectivos de la policía rodean todo el parque del Ejido, todos los alrededores, sobre la avenida 10 de agosto, la avenida Patria. Podemos observar cómo se está consumiendo en humo de gas lacrimógeno. Los manifestantes están resistiendo esa represión policial y siguen en su legítimo derecho a la protesta. ¿Qué votaron? Pero no hay que volverle
En el artículo 98 de la Constitución del Ecuador menciona que los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneran o pueden vulnerar sus derechos constitucionales y demandar el reconocimiento de nuevos derechos. En este momento las movilizaciones se están dando para un mejoramiento de la calidad de sus vidas, que no se vulneren sus derechos y que no baje la calidad de vida, sino que mejore. Nos encontramos sobre la avenida 10 de agosto, donde vamos a ingresar al Parque Ejido. Podemos ver cómo se encuentra plagado de humo de gas lacrimógeno y siguen cayendo las bombas aquí donde los manifestantes se están haciendo presente en total paz. Seguimos escuchando las detonaciones que se está dando aquí en la ciudad capital, donde intentan disuadir a los manifestantes que se encuentran en su legítimo derecho. Hasta el momento ha existido en el ambiente una calma, sobre todo después de los acontecimientos del día de ayer en la votación de Imbabura. No han existido las delegaciones de comunidades de Otavalo, de Cotacachi. Uno de los manifestantes nos está mostrando cómo la policía está dispersando a los manifestantes, está utilizando la violencia con perdigones, ya no solo con bombas de gas lacrimógeno, sino que están disparando directamente con perdigones. La vida de uno también está dando. Podemos ver cómo el gas lacrimógeno se está apoderando de aquí del Parque Ejido. Víveres siguen también en Caracas y el límite con la provincia del Carchi. De igual manera, comentarles que en la ciudad de Ibarra existe nuevo desabastecimiento de combustible. La mayoría de gasolineras están completamente cerradas y en las que existe aún las reservas, los vehículos esperan de 3 a 5 horas ser atendido y tan solo llenar $10 de combustible hasta el momento. Esa es la información que les podemos brindar desde la ciudad de Ibarra. Nosotros estaremos pendientes en este noveno día de la paralización aquí en la provincia de Ibarra y de esta manera llevarles la información respectiva. Y mientras tanto, regresamos con ustedes y más noticias en estudios, compañeras. Muy buenas tardes. El mensaje de Leonidas Issa Salazar, presidente de la CONAIE, dado en declaraciones de hoy en horario de la mañana, menciona que con conciencia colectivos defiendan los puntos de la agenda de protesta legítima. El gobierno impone la represión. No caigan en el juego de la violencia, no generen ningún vandalismo ni caos. Demostrar las organizaciones del movimiento indígena que están en legítima protesta. Ya podemos observar también cómo el personal médico se está ubicando aquí sobre el Parque sobre el Parque Ejido, y podemos ver efectivos policiales cómo ingresan con motorizados. Aquí podemos ver un grupo de personal médico que se está resguardando porque personal de la Policía Nacional está comenzando a coordinar el parque aquí en la capital.
Aquí podemos ver cómo personal médico está socorriendo a uno de los manifestantes que fue impactado con una bomba de gas lacrimógeno. Mientras, en las partes de atrás, efectivos de la policía se encuentran disuadiendo y reprimiendo a las personas, incluso con caballos motorizados, y están tratando de desplegar a la gente. La movilización, como ustedes pueden ver, es una masífica ola de personas en este momento en el Parque Ejido de la capital. Seguimos escuchando las detonaciones, las bombas de gas lacrimógeno siguen cayendo aquí sobre el parque. En la parte de atrás, en la parte final, donde la cámara está enfocada, podemos ver cómo varias detonaciones se impactan directamente en los manifestantes. Ya podemos ver cómo los están tratando de sacar. Y el personal paramédico en estos momentos se acerca para poder resguardar la vida de uno de los manifestantes que en este momento cae al piso. Acaba de quedar inconsciente porque le impactó una bomba directamente. Les recordamos que el personal de la Policía Nacional disparó directamente al cuerpo de los manifestantes. Como ustedes pueden observar, una de las personas heridas está tendida en el piso. No, eso es lo que quiere hacer el pueblo con el pueblo, no. Mamarracho, te vamos a sacar, hijo de puta. Personal médico sigue atendiendo a uno de los manifestantes que ha caído al piso. Está inconsciente, tratan de darle los primeros auxilios. Le acaba de caer una bomba directamente en el rostro y se ve como ya la sangre corre por sus mejillas. Esto es muy bueno. ¿Qué? Vamos a tratar de ubicarnos sobre la Avenida Patria, donde vemos que los manifestantes siguen su marcha mientras se dan enfrentamientos de la policía armada con manifestantes que buscan unirse, buscan organizarse en este momento. Recordamos también el mensaje a los pueblos indígenas de parte de Leonidas Issa Salazar, presidente de la CONAIE. Con conciencia colectiva, defendamos los puntos de la agenda de protesta legítima. El gobierno impone la represión. No caigamos en el juego de la violencia. No generemos ningún vandalismo. Demostremos la organización del movimiento indígena. Esas fueron las palabras, las declaraciones de Leonidas Issa Salazar en un comunicado en horario de la mañana.
Hijo de puta, graben lo que es. Enfatizar también que se rechaza rotundamente los actos de violencia y vandalismo en el edificio de la Fiscalía del Estado en la ciudad capital. Dejar en claro que los autores de esos graves hechos no forman parte de delegaciones del movimiento indígena que han llegado aquí a la capital. El pueblo se está manifestando, el pueblo sigue avanzando y está en su legítimo derecho, mientras seguimos escuchando detonaciones de bombas de gas lacrimógeno. Porque ahí está la plata y si es de una. Enfatizar también que efectivos de la policía pues están disparando al cuerpo. A menudo se está escuchando gritos de ayuda, a menudo se está escuchando que el cuerpo médico puedan ayudarles a los heridos que están acá cayendo en la ciudad capital. Creo que si no les hubiesen llevado a Lisa, chicos, tampoco se va a enfrentar a eso. Vamos a tratar de ingresar por una de las partes menos reprimidas para poder observar desde otro panorama cómo se están dando las manifestaciones aquí en la ciudad de Quito. Eso es perdido. Vemos cómo se despliega el humo del gas lacrimógeno entre los manifestantes que se encuentran sobre la Avenida Patria, pero también están tratando de resguardarse en los árboles del Parque Ejido. Como podemos escuchar, las detonaciones no cesan.
Escuchamos también cómo la fuerza policial sobrevuela aquí el área en helicópteros. Pero para transmisión como es, ni siquiera muy bajita, pero para encender la situación. Un examen, no casos, por ejemplo, si te dan $100 para 3 meses en normalmente, pero ahorita estás gastando los 3 meses en un día, entonces tienes que recuperar, ¿ves? ¿Sí? Ah, sí. Sí. Les recordamos también que este grupo de manifestantes no es el único, hay otro macro grupo en la zona de las universidades en la ciudad de Quito. Cuidado la cabeza, cuidado la cabeza. Ay. Cuidado, cuidado. Las personas se están dispersando en este momento. Escuchamos varias detonaciones que hacen huir a los manifestantes. Nuevamente el humo del gas lacrimógeno vuelve a ser invisible el escenario donde se da la movilización. Cuidado, cuidado, hay una aquí. Cuidado, cuidado aquí. ¿Sabes qué?
Cuidado, ven para acá, ven para acá. Cuidado, las bombas están cayendo acá. Pero está saliendo. Está saliendo. ¿Cuánto cuesta esos castillos? La mayoría son estudiantes, pero de lo que veo parecen estudiantes y mestizos universitarios, no parecen investigadores. Estoy en Canadá, caminando. ¿Por qué vergüenza? Todos están peleando y aquí en la casa. Sí. Creo que cada uno también está peleando desde sus Grabando gas y estoy comiendo rico. No me digas eso. Sin gas. La CONAIE, a nombre de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, extiende un profundo agradecimiento a los centros universitarios que abrieron sus puertas como muestra de su compromiso ético y humanitario con la población vulnerable en el marco de la protesta social y legítima. Hacen un llamado a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos a estar vigilante y denunciar las vulneraciones del gobierno nacional y la fuerza pública contra estos centros de paz donde se albergan mujeres, niños indígenas, personas de la tercera edad, hombres y mujeres de nacionalidades y pueblos indígenas alrededor del Ecuador. Estás llamando para preguntar dónde estás. Seguramente todos piensan que está. Estoy saltando al frente.